Hola Maru, Hola Ricardo, ¿cómo estás? muy bien. Estoy disfrutando que ya aquí es mediados de mayo en Alemania y eso significa que el sol está afuera por muchísimas horas más. Creo que en los episodios que grabamos por ahí de enero, a estas horas del día ya estaba totalmente oscuro afuera y ahorita creo que quedan al menos como 3 horas más de luz del sol. Se ve como si fuera mediodía afuera de mi ventana. No quiero traer recuerdos tristes, pero ¿hay alguna noticia acerca de la bicicleta? No hay nada, no hay noticias, no hay información. Pero bueno, el otro día estoy así como, estaba subiendo las escaleras de mi edificio y como tú y Diego saben son 4 pisos de Ajá. escaleras. Ya estaba, creo que en el tercer piso y por alguna razón me asomé por la ventana y vi que, o sea, mi edificio tiene un patio interior, Ajá. pero está rodeado el patio interior por 3 lados, excepto uno, y ese otro lado da a otro patio interior de otro edificio. Y en ese patio interior vi a un señor ajustando una bicicleta negra de asiento café que tenía algo, una bolsa al lado y dije, esa bicicleta se parece mucho a la mía. Me asomé en la ventana, me quedé un tiempo y dije, o sea, primero voy a bajar corriendo los pisos Ajá. y luego voy a ir corriendo a la reja y empecé a pensar, no, sí se parece mucho. Entonces bajé los 3 pisos, corrí, fingí que estaba revisando algo Ajá. en el patio para acercarme y no era mi bicicleta. Y no era tu No era mi bici. bicicleta. No Maldición. era. Pero en esa reja que viste o ese acceso, ¿era un acceso al patio interior que tú nunca habías visto antes? No, sí lo conocía, pero está, o sea, es una reja de como 3 metros de altura. Sí, alguien podría acceder al patio interior de mi edificio, pero es a través de otro patio Ya, interior. O sea, también para ese tendrían que tener llaves, o sea, tendría que ser residente de la zona en general. ya. Pero Ay, bueno, no hay noticias. ten fe. Se, Cuéntame. se, se, se fue mi bicicleta, pero llegaron palomas a la ventana yo desde donde estoy sentado aquí en mi estudio profesional de podcasteo, también conocido como mi Ajá, cuarto, ajá, puedo ver el borde de la ventana de mi baño. No ajá. puedo ver adentro del baño, pero puedo ver el borde. Y la última semana vi que unas palomas estaban intentando anidar ahí. Se les Ah, caían todas sus ramas a cada rato porque está diminuta el ancho de la ventana. pero Se allá caían las querían ramas. por la vista. Ahí querían para estar observándome, para hacer popó en la ventana. Porque siempre Y eres tan negativo. entonces, obviamente entré a internet porque dije, luego, ¿qué tal si intentan anidar y ya ponen huevos y se caen los huevos? Porque no, o sea, eso está súper inestable. Entonces, revisé en internet cómo quitar gentilmente a las palomas de tu ventana. Ajá. Y decía que pongas pimienta. Y puse pimienta y ya no están las palomas, así que Ay, pobrecitas, pero está bien, le salvaste la vida y también a sus posibles hijitos. Entonces sí, hiciste que una buena aniden en el acción. techo, o sea, si ya están en el último piso, que vayan un poco más y aniden en el techo, ya estuvo. Ricardo, las palomas no se caracterizan por su inteligencia brutal, pero bueno, yo creo que les dice un buen empujoncito y Sí, ayudadita. Me estabas contando antes de comenzar a grabar que conociste a Miguel, el cuñado de Regina. Cuenta. sí, Maru, eso igual hay que destacarlo. Maru cuando te presenta a alguien, siempre te pregunta antes si te puede presentar a esa persona. Y eso creo que es algo que todos debemos de aprender y aplicar en nuestras vidas. Gracias, Está bien Ricardo. está bien que pienses, que tú como persona pienses que hay 2 o más personas en tu vida que sería interesante que se conozcan porque viven en la misma ciudad, porque tienen intereses en común, por lo que sea. Maru, a pesar de eso, siempre te manda un mensaje aparte y te dice, oye, está bien que haga tal cosa. Y ya. Pero bueno, entonces, en uno de esos mensajes hace unas semanas, Maru me dijo que Miguel, me vas a corregir, me lo acabas de explicar y ya se olvidó cuál es la conexión directa con Regina. Miguel Chewan
es hermano de Beto Chewan. Beto y Regina son los que entrevistamos, son iniciadores y los entrevistamos para un capítulo que se llamó Matrimonio Empresarial. Beto tiene un supermercado en la zona libre de... Ay, se me fue ahorita el lugar que está cerca de Chetumal, de Belice. Y ella tiene acá una tienda de abarrotes, pero muy específica, porque vende productos que solían encontrarse solamente en la zona libre de Chetumal, como el queso holandés de bola, la mantequilla de la lata azul. Esas son cosas que son muy familiares para los yucatecos. ¿Ya te acordaste? Entonces, Miguel es hermano menor de Beto. Y Miguel vivía hasta hace unos meses en Montreal y era una muy sabia decisión, se tomó un año sabático. Sí. Y para viajar un poco, aprender idiomas, conocer un poco más el mundo. Y ahí nos conocimos ayer, se siente que hace mucho tiempo, fue ayer. Y ahí fuimos a desayunar y a platicar y a ponernos al tanto. Y muy bien, muy agradable. Muchas gracias a Regina por hacerla y a Maru por hacer la conexión. Sí, fue de Regina. Sí, oye, aprovechando eso, Maru, ¿de dónde sale esa idea o esa práctica de, antes de introducir a unas personas, mandar los mensajes separados? No sé, a veces siento, y se va a oír espantoso lo que voy a decir, perdón, sí soy una persona ególatra, espantosa, de verdad. A veces oigo capítulos, abro un paréntesis, y las veces que yo repito la palabra yo, o sea, me indignan, me dan ganas de regresar el tiempo y decir, no digas tantas veces yo, qué horror, lo acabo de decir. Sí, entonces, bueno, cierro paréntesis. Pero al mismo tiempo me siento como que la responsable de la privacidad y el cuidado de todo esto. Te voy a contar. Yo tenía 9 años, y creo que de allá viene. Yo tenía 9 años y mis papás, mis hermanos y yo vivíamos en una de las casas gemelas. La otra vivía el hermano de mi papá, mi tío Joaquín, mi tía y mis primos. Un día vino un individuo, yo estaba jugando en la puerta con mis primos, y me preguntó que si ahí vivía el señor Joaquín Medina, mi tío. Y yo dije que sí, pero que en esa hora no estaba y que ya regresaba a las 5 y no sé cuántas cosas. No sé si fui a contárselo a mi papá o mi papá lo oyó, y me dio una bañada, me dio una regañiza. Me dijo que yo no tenía, que por favor que tomara en cuenta que yo no tengo que estar dando razones de la gente, ni horario, ni a quién entra, ni nada, que qué tal si era una persona que venía a hacerle daño a mi tío. Me traumó tanto, y me volví muy cauta en eso. Entonces, no doy información. Luego me casé con Ralph, que por ejemplo me oía llegar al escritorio de inmigración en los aeropuertos y me preguntaban, ¿a qué viene a Estados Unidos? Y yo, no, lo que pasa es que vamos a comprar aquí, vamos a Disney, y luego nos vamos a eso, no sé cuánto. Y mi marido me empujaba y me decía, cállate, o sea, no estés dando tanta información. Y siempre me decía, tú responde lo que te pregunten, no des voluntariamente más información. Entonces, esta parte de la privacidad, de qué tal si no te cae bien, se combinan con un tercer elemento. De repente recibo un mensaje de WhatsApp o una llamadas insistentes de esas que no dejan, y finalmente contesto y no es un número que no conozco y me dicen, hola, soy Marta, me dio Alicia tu teléfono. Y bueno, si me pudieras ver, yo engendro en pantera, en celo. Me pongo fúrica, porque creo que es una falta de consideración a las personas. Entonces, todo esto me hizo como que más consciente de tener la consideración a las personas.
realmente tenemos una vida muy agitada, un tiempo limitado, a veces ya no queremos estar tratando con más gente y siempre, aunque me odie la gente, dame el teléfono de tal persona. No doy teléfonos, pero con gusto le doy tu contacto, lo que tú quieras. Y de allá viene. Claro, sí, y también aprovechando para otro tip, hace ya algunos meses, precisamente alguien más en una otra interacción, alguien estaba introduciendo a través de email. Ajá. Y había seguido el mismo protocolo que tú habías seguido. Ajá. Me había preguntado aparte si podía introducir. Ajá. Y usó una función que casi nadie usa, que es la persona que me respondió. Me puso, agradeció vamos a ponerle a José. Ajá. A José que nos introdujo y te pongo en BCC, en Blind Carbon Copy. Ajá, ajá. Porque así, y yo no sabía, y además lo puse en una frase como que muy particular y la puso en un mail además de trabajo. Y revisé porque no había escuchado de eso antes y seguro hay muchas personas que ya sabían de esto, pero bueno, es una práctica que es como cuando recibes un mail en BCC, en copia... Es para enterarte. Ajá, es para enterarte y no ves nada más de la conversación. Yo cuando le hago clic a responder a todos o solo a responder... Uh-huh. No le va a llegar a las personas que están en BCC. Entonces, claro, una persona nos puede conectar, recibe un mail de, ok, ya se conectaron, ya están intercambiando información y ya no escuchan nada más de la conversación. Acabas de describir el sistema que nosotros usamos en iniciadores o en cookies. Hay muchas veces que un iniciador que vende martillos se entera que hay otro iniciador en otra clase o en otra generación que vende clavos. Pásame su contacto. No. Entonces ahí está un machote donde se escribe, tengo el gusto de presentarte a Juan Pérez Martínez, que tiene esta fábrica de esto y esto, y aquí les presento, es un gusto, y ya, y entonces la mayoría de la gente te responde, muchas gracias, aquí seguimos, bueno, le bye, pero es eso, yo creo que dar los contactos es fatal, o sea, el teléfono. Da el correo electrónico, ¿sí? Pero dame tu WhatsApp, dame tu teléfono, dame esto. En cookies nos escriben de vez en cuando al inbox del Facebook o a iniciadores. Dame un teléfono. O sea, a la gente le da una flojera tremenda escribir un mail y en el cuestión de iniciadores me sirve porque digo, descartado. Si le da flojera un mail, no es candidato para iniciadores. Uh-huh. Pero de allá viene. Bueno, ¿y qué te pareció, Miguel? Muy bien, muy agradable la plática, la verdad. Nos quedamos en un brunch buffet. Uh-huh. Y los dos fuimos muy discretos en la cantidad de veces que fuimos por un nuevo plato de comida. Y estuvo muy bien. Muy bien, muy agradable. Sí, solamente con gente de bien me junto, Ricardo, pero qué lindo que lo comentaste de esta manera. Oye, y sé que esto es un podcast de negocios, pero antes de que avancemos un poco más, necesito que me expliques sobre las casas gemelas. Para las personas que no saben, no tienen la dicha de conocer Mérida, Yucatán, hay unas casas muy famosas que son las casas gemelas, que aparentemente yo no sabía. Maru, ¿viviste en una de ellas? No. Casas gemelas, le digo al genérico de que ya no hay, ya no se usa tanto eso porque ya todo el mundo busca originalidad. Pero en los años 60, 70, cuando estaba comenzando la colonia México, que era la colonia más posh en aquel entonces, habían casas muy grandes, pero también habían casas pequeñas que estaban espejadas. ¿Sí? Tenían el garage a un lado del otro, la sala del otro lado, o sea, como que era un reflejo. Y en una de esas vivíamos nosotros y la de al lado vivía mi tía. Mi tío eran casas pequeñas. Teníamos 2 recámaras, yo era una niña, dormía con mis 2 hermanos, cosa que me chocaba porque sus juguetes, mis juguetes, la hora de dormir. Pero bueno, eso era lo que podíamos, o lo que mi papá podía pagar de renta
en aquel entonces, y ya después, gracias a su esfuerzo y a los ahorros de mi mamá, pudimos cambiarnos a casas más grandes, pero a eso me refería, no a las famosas casas gemelas que están en el Paseo Montejo. Las titulares casas gemelas de Mérida, que son Yucatán. Propiedad de la familia Barbachano. No a esas, hazme la buena. No, no a unas casas pequeñitas. No sé ni por qué lo dije, ¿no? Lo que pasa es que se me quedó, pude haber dicho, al lado vivía mi tío, pero no sé, tengo ese recuerdo de que las casas eran iguales de los primos. Y así, con el podcast de negocios que siempre comienza con conversaciones, como para entrar en calor. Sí. Estaba pensando durante esta semana, de qué tema pudiéramos hablar, porque equivocadamente creo que ya hemos tocado muchos o la mayoría de los temas que hay que tocar que puedan ser de interés para los pequeños empresarios. Estoy equivocada, evidentemente, hay muchas cosas de las que no hemos hablado, y además también me puse a pensar, Ricardo, que a lo mejor deberíamos de repetir algunos de los temas más populares, ya hablando desde otra perspectiva, con otras experiencias, y ya revisando a lo mejor lo que mencionamos en los primeros capítulos. ¿Te late? Me parece. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar esta semana que viene cuáles son los que debemos de repetir y poner como los detergentes. Capítulo de cómo despedir empleados malos, renovado, mejorado. Tenía duda de a dónde ibas a ir con la analogía del detergente yo. Sí, es que así dice, ¿no? Fab de esto con estrellitas machacadoras, y ponen allá una estrella que dice mejorado. Entonces, así va a ser nuestro podcast. Como detergente de ropa. Es el título del episodio. Okay. Pero eso lo vamos a poner cuando pongamos los mejorados, no en este. Okay. Sí, porque en este yo quería tocar un tema un poco, no sé si controversial. Cuando estoy dando clase, y por cierto, dentro de 10 días comenzaré grupo 39 y 40 de iniciadores. Wow. Y 39 después, y 40. 39 y 40. Lo dices como si nada. O sea, voy a empezar el grupo 40 de iniciadores. Son 10 años. Felicidades. Gracias. Felicidades. Y después, como Miguel, me voy a tomar un año sabático. Entonces, es muy común que cuando la gente escribe, tómame en cuenta para el próximo, o dime la fecha del próximo. Entonces, Nerea está feliz contestándoles a todos que preguntan eso, como no, con mucho gusto, en enero del 2020. Y ya, entonces, eso es lo que vamos a pasar. Bueno, el caso es que una de las preguntas que más surgen, y yo no había caído en cuenta de esto, a lo largo del curso, de los 12 clases, que ahora van a ser 13, es cómo hacer que nuestro equipo humano siga las reglas que nosotros tenemos en la empresa. Aquí hemos hablado muchas veces acerca de esa queja que tienen los empresarios cuando dicen, es que mi empleado llega tarde, y yo les pregunto, ¿qué le pasa a tu empleado cuando llega tarde? Y los empresarios se me quedan viendo así con los ojos en blanco, como, no entiendo tu pregunta. Y les vuelvo a repetir, ¿qué es lo que le ocurre a tu empleado al llegar tarde? Y después de que reflexionan un rato, me dicen, no, pues nada, porque tiene que entrar a trabajar, porque ¿cómo voy a hacer que se vaya? Lo necesito. ¿Y quién va a manejar la máquina? ¿Y quién va a repartir los pasteles? ¿Y quién va a atender la caja? Entonces se queda. Y siempre llegamos a este tema donde el empresario no acepta que tiene que pasar por estos momentos incómodos, donde tiene que disciplinar de una manera a quien no cumple las reglas. Pero antes de eso, antes de entrar a este tema más a fondo, yo quiero recordar aquí algo que Michael Gerber, el autor de El mito del emprendedor,
escribió hace más de 30 años. Él decía que tu negocio o tu empresa tiene que ser un juego cuyas reglas estrictas o no, valga la pena obedecer. Porque el premio que el juego te da, que la empresa te da, es mucho más grande que la dificultad de la gente al seguir las reglas. Si es divertido, si es emocionante, si te hace crecer, si te da dinero, si te da oportunidades, la gente va a estar dispuesta a seguir las reglas de tu juego. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces abrimos negocios y nos vamos, como se decía en los años 70 aquí en México, nos vamos como el Borras. O sea, ya abrí mi negocio, ya tengo mi local, mi logotipo y mis tarjetas de presentación, me están haciendo mi página web. Pero lo que no hay son reglas de cómo nos vamos a comportar, de qué va a estar permitido, de qué va a ser lo que esperamos y qué va a pasar cuando la gente no cumpla con esas reglas. Hemos hablado de esto anteriormente, ¿verdad? Hemos tocado el tema, sí. Entonces, muchos de mis alumnos, cuando entran a iniciadores, y mira, una de las condiciones que yo tengo para que puedas entrar al curso es que tengas como mínimo 2 años de operación. Solía ser 1, ahorita pido que sean 2, y que tengas cuando menos 2 empleados. Y sin embargo, entra gente que tiene 7 años de operación, 11 años de operación, 20 años de operación o 3 años de operación y no han marcado con claridad estas reglas. Y esta falta de claridad y de tener todo esto escrito es lo que les causa problemas como demandas laborales, como no saber cómo castigar o disciplinar. Hay otro problema que de repente cuando un empleado te falla y estás de buen humor y tienes una necesidad brutal o has tenido una venta buena o es Navidad, como que sientes la necesidad o te sientes más permisivo, más magnánimo. De repente otro empleado o él mismo te falla en otra ocasión donde estás en tu cuarto de hora de mal humor, donde no te está yendo tan bien, donde acaban de perder a un cliente valioso y te vuelves un energúmeno y castigas así con locura, ¿no? Lo cual crea mucho descontrol y desconcierto para el equipo. Cada vez que nosotros vamos a jugar, por ejemplo, Continental, el juego de cartas, que primero tienes que formar 2 tercias, después una tercia, una corrida, después 2 corridas. No sé si lo has jugado, pero yo creo que mucha gente lo ha jugado. Muchos días de vacaciones en la playa. Ándale. Entonces, cada vez que estoy con un grupo nuevo, lo primero que se hace es establecer las reglas. Hay gente que le gusta repartir las 11 cartas de un jalón, y hay gente que dice, no, vamos a repartir solamente 6, para la siguiente mano vamos a repartir 7 y las cartas van creciendo. Has estado en estos ejemplos que estoy mencionando, ¿verdad? Sí, creo que prefiero el segundo, pero adelante. Sí, entonces yo la verdad yo me acomodo, como el juego de cartas me divierte, pero no es algo así que signifique mucho en mi vida. Como quieran, la mayoría yo me adapto. Pero acepto las reglas precisamente porque para mí vale la pena jugar, porque me están entreteniendo, porque estoy en un momento agradable, en un lugar agradable, entre amigas, riendo o pasando el tiempo. Entonces yo acepto esas reglas que se establecen antes de empezar a jugar, de dónde vas a agarrar tu castigo, cuántas veces puedes comprar, etcétera. Y eso lo hacíamos cuando jugábamos pesca, escondidas, cuando jugábamos todo, hay reglas. Y eso hace que si bien a veces hay problemas, pues nos podamos remitir a lo que dice el manual o las reglas o lo que diga la mayoría, y entonces pues recibimos el castigo o la sanción que las reglas marquen.
es algo muy sencillo, pero no se hace a la hora de comenzar un negocio. Por eso la gente que no ve su negocio como un juego que valga la pena jugar, tiene problemas a la hora que ve que la gente llega tarde o fue grosero con un cliente o se salió a la hora de salida que era a las 5, aunque si se hubiera quedado 20 minutos más hubiera podido mandar todos los correos. Todo eso no está marcado y entonces creas un absoluto caos. Y el caos se aumenta porque los incrédulos dueños de empresas, y de veras veo en sus caras ese que dice Oprah que se llama el aha moment, como, porque ellos están convencidos de que estas reglas que ellos imponen, obviamente, deben de ser seguidas. Obvio, porque es sentido común. Porque es sentido común, ¿sí? No tienen la iniciativa, no tienen el criterio de seguir las cosas como tú las harías y eso te frustra. Sin pensar que tú eres el que inventaste el juego, tú debes de poner los premios, pero tú también debes de poner los castigos y sanciones. Si nos vamos a esta afirmación que dicen muchos psicólogos de que la necesidad más grande del ser humano es ser aceptado, vemos que muchos líderes rehuyen a esa labor que les compete de poner los castigos, porque el que castiga y el que regaña cae mal. Y hay muchos dueños de empresas todavía sin la autoestima fuerte y bien desarrollada, que piensan que la labor como líderes es ser señorita con genialidad, es caer bien, es que nadie haga caras y es exactamente lo mismo, te pasa lo mismo que te pasa a ti si eres padre o eres madre y le quieres decir que sí a todo lo que tu hijo te pida, todos los helados, irse a dormir a la 1 de la mañana, dejar las paredes llenas de pinturas con crayola, porque no quieres regañarlo y no quieres ser la mala gente. ¿Y qué es lo que pasa en el futuro? Pues exactamente lo mismo pasa con las empresas. Y una de las preguntas que a mí me hacen cuando yo empiezo a hablar de esto es, ¿tú cómo castigas? ¿Tú cómo disciplinas? ¿Tú qué amonestaciones pones? Y se pone buena la conversación cuando llegamos a eso. Cuando tú estabas en Mérida y tú tenías empleados a tu cargo, ¿cómo disciplinabas si no seguían tus reglas? La verdad, y creo que la vez pasada que platicamos de eso, yo confesé ser bastante malo estableciendo castigos y disciplinas. Es algo muy común. Y no voy a revisar la historia, la verdad, sí, no teníamos, no seguía una estructura muy buena y desde que sería interesante revisar qué dije en ese episodio. Pero creo que fue eso. Pero sí, o sea, acepté que no era real pero está de acuerdo, y estoy de acuerdo que es algo que tiene sentido, ¿sabes? Sí, fue real para mí mucho tiempo, no solamente con mis trabajadores, sino con gente con la que yo compartía, porque no ponemos las reglas. Yo me acuerdo muy bien que después de pasar por ese proceso de aprendizaje de psiquiatras, de libros, de cosas que hubo en mi vida hace casi 20 años, mi cuñadita linda, la que adoro, siempre se refería a mí como un desastre. Y se refería a mí como un desastre porque soy una persona muy desordenada. Desordenada en el sentido de mi escritorio tiene miles de cosas, mi auto es mi closet, o sea, puedes encontrar zapatos, una hielera, canasta, revistas. En ese sentido,
soy muy desordenada. Y por eso siempre le digo a la gente que yo, por eso contraté a Nerea y a Carla, porque son una línea recta de orden. Entonces, me acuerdo que mi cuñada siempre, si veía mi bolsa o llegaba a la casa o llegaba a la oficina, me decía, ay, cuñada, es que eres un desastre. Y adentro de mí no me gustaba. Pero yo nada más... Evidentemente, qué cosa muy agradable. No, yo sonreía y decía y así, ¿no? Y me acuerdo que después de todo este proceso de un par de años o más, un día subió a mi oficina y me dijo, mira tu escritorio, es que nunca vas a cambiar, eres un desastre. Y me acuerdo, pero súper claramente de esto, que me paré enfrente de ella, no agresivamente, y le dije, cuñada, esta fue la última vez que me dijiste eso, que me llamaste desastre. No sé a qué te estás refiriendo, pero yo no me considero un desastre. Aquí tengo el negocio que sigue vivo, que lleva muchos años, y le empecé a enumerar cosas de mi vida que yo sentía que avalaban que yo no era un desastre. Si yo no estaba cumpliendo con las expectativas de ella de cómo dejar mi escritorio, eso es una cosa, pero no necesariamente era un desastre. Y así, esa fue la primera vez, pero así yo fui enseñándole a la gente poco a poco cómo tratarme. Y esto es lo que pasa en las empresas. Ahora, es una manera de decirle a nuestros empleados, tú vas a estar aquí, te gustan los horarios, te gusta el sueldo que acordamos, te gustan las prestaciones y el ambiente de trabajo, de acuerdo. Pero entonces tú tienes que tratar a la empresa, no a mí, a la empresa de esta manera, con puntualidad, con respeto, con limpieza, con armonía con tus compañeros de trabajo, con un claro y además entusiasta sentido de servicio para nuestros clientes, porque si no, va a pasar esto. Y cuando me preguntan, sí, adelante. No, y creo que a veces cuando escuchamos la necesidad de poner no solo reglas, sino las consecuencias que vienen con las reglas, empezamos a pensar en rigidez, en estructuras tal vez innecesarias, y creo que ahí está la clave, ¿no? No vas a estar poniendo reglas para cosas que suceden una vez y ya, una súper excepción auténtica de tengo que poner una regla cuando bla, 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 bla. Sí, no, sí. O sea, son reglas y consecuencias para reglas de situaciones que se presentan de manera frecuente. Como la puntualidad. O sea, como la puntualidad o ausentismo o presentación o sí, en general. Sí. Algo que, y en especial, y es normal, ¿no? Si estás empezando una empresa y al inicio es probable que seas tú y una o dos personas más, especialmente en pequeñas y medianas empresas, estás acostumbrado a que, pues, todo se entiende, ¿no? O sea, lo contratamos y es como siempre hemos trabajado, entonces obviamente saben. Y el otro, es que hay que enseñar de todo, y no, o sea, es un proceso normal y es sentarte a pensar en la manera en la que vas a establecer las reglas que necesitan establecerse y cómo lo vas a comunicar. Tampoco lo vas a sentar y le vas a sentar un contrato o algo, es establecer de manera clara, sí, comunicarlos bien, o un contrato, como sea que vaya a ser la forma, una presentación tal vez sea mejor para comunicar de una manera más clara y las razones por las cuales están sucediendo. Y creo que ahí está la clave. Creo que es normal, especialmente cuando tienes una empresa pequeña, como dije, pensar que todas estas reglas y castigos y disciplinas son estructuras de algo más burocrático y corporativo y que tú no quieres tener eso. Pero son, como dijiste, son las reglas del juego y vale la pena tomarse el tiempo para sentarte y pensarlo. Hay algo que aquí pasa y creo que es por lo que la gente a veces teme escribir estas reglas, ¿ok? Imagínate que Moisés haya sacado los 10 mandamientos, pero antes de hacerlos públicos... Al inicio pensé que Moisés, perdón por interrumpirme. Era Moisés, Moisés, ¿no? Y yo, sí, pero al inicio dije que Moisés.
Pero sí. El Moisés, que haya, y entonces al revisar antes de hacerlos públicos, llegue a no desearás a la mujer de tu prójimo y diga, no, si saco esto, entonces me van a echar en cara que yo tengo 3 cajas chicas. Y esto es lo que pasa muchas veces con los dueños de empresas. Voy a poner un castigo por puntualidad si el primer impuntual soy yo. Voy a poner un castigo por no contestar los correos todos los días si el primero que le da flojera de contestar los correos es a mí. Uh-huh. Esto es algo que tiene que ser hablado, pensado y meditado. Ser un líder te compromete. No es nada más así, enchílame estas gordas y aquí pusimos un negocio y voy cambiando de empleados. Porque ese es el infierno. Lo que tú quieres es construir una comunidad con una cultura laboral que te dé crecimiento, pero que también te dé paz, para que los frutos de tu empresa te sirvan para vivir la vida que quieres. Y como nos estamos alargando, yo quería compartir con todos las maneras en que nosotros disciplinamos en cookies y en iniciadores. Y es una, no hay muchas. Yo tomé pauta de 2 cosas en mi vida que no me pasaron a mí, pero que las observé y me parecieron muy interesantes. Cuando estaba recién casada y vivía en Vancouver, no tenía yo nada más que hacer mientras encontraba yo trabajo que ver la televisión. Y la televisión, a la hora que la gente está trabajando, son documentales y cosas así medio, pues no muy interesantes. Y me acuerdo que un mediodía estaba yo viendo un experimento de cómo enseñaban a papás de niños de 1 o 2 años a obedecerlos. Y ya sabes, están los papás, 2 pares de papá y mamá con sus hijitos, en un cuarto donde hay un espejo grandísimo y detrás de ese espejo están todos los psicólogos observando. Y ellos dirigían primero al papá, le decían, a ver, juega con tu hijo con la pelota amarilla. Entonces jugaba con la pelota amarilla. Si el niño se distraía y quería la pelota verde o quería el carrito y le decía al papá, no, vamos a jugar con esto, le ordenaban al papá del niño, si el chiquito no quiere seguir jugando con la pelota amarilla, lo que vas a hacer es ponerte de espaldas, dale la espalda a tu hijo. Ahorita la gente lo oye y dice, guay, qué cosa más espantosa. Pero yo no estoy juzgando ese ejercicio. Ahorita te digo qué es lo que yo saqué de allá. Lo que los psicólogos le decían al papá, demuéstrale a tu hijo de una manera física que no va a contar contigo si él no te sigue a ti, porque están en una etapa donde los niños tienen que seguir a sus papás. Si estuviéramos en la adolescencia, no te marcaríamos esos ejercicios, pero cuando son toddlers, que así se les llama a los chicos de entre 1 año y medio y 3, tienen que empezarse a disciplinarse a las reglas de los papás. Entonces, el niño veía que su papá o su mamá se ponía de espaldas, como encogido, abrazándose las piernas, y estaban sentados en la alfombra. Y el niño entonces adivinaba, si traigo la pelota amarilla otra vez, ya voy a contar con mi papá. Esto les enseñaba a los niños que si tú sigues las reglas de quien está mandando, vas a contar con ellos. Porque después le pedían al papá, ya juega 2 tiritos con la pelota amarilla y luego tú agarra ese cochecito verde que él quería jugar para decirle, sí, vamos a hacer también lo que te guste, pero quien va a dirigir ahora es el papá o la mamá. Bueno, ¿qué saqué yo de ese ejercicio? Que lo que hacían los psicólogos es remover físicamente, o sea, no lo hacían salir del cuarto porque eso iba a asustar al niño, pero era como si lo metieran detrás de una puerta al colocarse la persona en espaldas. Y esto me hizo huella. O sea, el darme cuenta de que cuando tú no estés de acuerdo con algo, simplemente no acudas. Oye, me cae re mal esta chava porque es una criticona, trató re mal a fulana.
pero voy a ir a su fiesta porque da fiestas buenísimas. Entonces, ¿sabes qué? No vayas, o sea, desaparécete, no le des el voto de aceptación asistiendo y teniendo presencia allá. Ese fue un ejercicio. El otro ejercicio, o sea, algo que me hizo pensar fue Giuliani. Ahorita Giuliani está medio loco, lo estaba yo viendo ayer en las noticias, echando aún más de cabeza a Trump, lo cual me alegra. Pero cuando él comenzó con sus leyes de cero tolerancia en Nueva York, la gente dejó de portarse mal, dejó de tirar chicles al suelo, dejó de tirar basura, dejó de cruzar las calles en zigzag, dejó de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque la ley de Giuliani era cárcel a quien falte a las reglas. Te vas a la cárcel si le metes un cuchillo en un costado a una persona, o te vas a la cárcel si lo que tiraste fue una envoltura de chocolate en la calle. Cero tolerancia. Rayaste un asiento del metro, cárcel. Y esto me pareció fantástico. Entonces junté las dos. No lo hice esto al principio. Esto comenzó hace como 10 años en mi vida. Y dije, la manera en que vamos a hacer esto es, primero vamos a decir las reglas claramente. Las vamos a enseñar, las vamos a practicar, las vamos a explicar, pero no las vamos a cuestionar de que si la gente le gusta o no. Lo que la gente y los colaboradores tienen que ver es, ¿me quedo a trabajar aquí o no me quedo a trabajar aquí? Pero las reglas que tú pones no deben de ser cuestionables. Si tus reglas son súper estrictas, pues nadie va a trabajar contigo y te vas a dar cuenta, ¿ok? Pero si tus reglas son razonables, se explican y después se advierte. El que no siga estas reglas del juego tiene este castigo. Y mi castigo es un día de suspensión. Ejemplo, llegué tarde 15 minutos o 5 minutos y te digo o te dice tu jefe, acuérdate que aquí tienes que llegar puntual o no llegas. Está suspendido por el día, por favor, llega puntual mañana. Tuve que lavar mis platos de la comida, pero se me olvidó, se llenaron de hormigas, porque me distraje o porque alguien me llamó. No hay excusa de, es que me llamó la gerente. No, tú tienes que cumplir con tus obligaciones o decirle a la gerente, voy en un segundo, solamente lavo mi plato. Si la gerente te dice, lo lavas después, pero no te excusas detrás de esto. No lavaste tu plato, se te avisa, mañana estás suspendido. El otro día tuvimos un ejemplo, el chofer repartidor debe de vaciar las cajas, guacales le decimos acá, donde los panaderos colocan las galletas y los pasteles, pedazos de pastel de zanahoria, después de que llega de su recorrido. Llegó, estacionó, se distrajo y a la hora que la gente estaba buscando las cajas para rellenar, vieron que no había, todos empezamos a buscar y resulta que estaban en el auto. Hay suspensión para este chico. Todo, suspendo hasta alguien que esté de mala cara, aporreando cosas, que esté jetón, ¿ok? Vamos, les hablamos y les decimos, no estás, algo está pasando, te entendemos, pero aquí en el trabajo tienes que comportarte de esta manera. Entonces, ¿por qué no te tomas el día? Estás suspendida y mañana regresa con mejor actitud si ya estás lista, y si no, avísanos y seguimos, y sigues suspendida o sigues tomándote los días que necesites. A mucha gente se le hace muy drástico esto, o sea, no lavé mi plato y me suspendes un día, pero yo tomo esto que yo te conté. Primero que nada, el removerte físicamente por no seguir una regla, aunque parezca muy pequeña, te dice, esta empresa puede seguir sin ti. No eres realmente necesario. Vamos a seguir sin ti. Alguien más va a lavar el plato, llegaste tarde, yo me voy a quedar a ser cajera, o yo voy a cortar los pasteles, o yo voy a repartir. Tengo que pagar ese precio de disciplinar. Como cuando a un hijo le dices, sí, ya sé que te
te compré el vestido para los 15 años, hiciste esto, pero fuiste súper grosera con tu abuela y además hiciste un tiradero, me parte el alma decirte esto, pero no vas a la fiesta. No nos atrevemos a disciplinar porque no queremos ser las malas gentes. Entonces, para mí, remover físicamente a alguien tiene una fuerza brutal, más que darle un regaño en nada. Es una cosa que le dice inmediatamente al individuo, pueden seguir sin mí. Y la otra es, Giuliani, no hay falta pequeña. O el plato, o el cliente que le diste, que fuiste grosero o no le llevaste sus cosas a tiempo. Todo está mal. La gente pensará, entonces vives en una empresa donde nunca hay nadie. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La gente que está trabajando con nosotros entiende y acepta, desde el programa de Cookie Kids hasta los que tienen más de 20 años, entiende que hay reglas y que si no se obedecen, ya saben las consecuencias. El otro día, una chica, les estaba yo diciendo a los compañeros que yo estaba dando clase, y en el break llegó un mensaje de una Cookie Kid nueva que tenía como 3 días y decía, sin querer, se me cayeron 6 huevitos de Pascua rellenos de chocolate y se quebraron. Asumo total responsabilidad. Ese era el mensaje de una niña que tenía 5 días con nosotros trabajando. Obviamente ella, al ser responsable, al decir esto y al asumir la responsabilidad, no la mandamos a su casa. Pero si descubrimos que ella lo tiró, aunque sea por accidente, yo no creo que alguien va a entrar a estar destruyendo, pero no admite su responsabilidad, no admitir su responsabilidad, te suspende un día. Y como esto está súper claro, y al entrar te lo explicamos y tú lo aceptas, vivimos en una paz que no te la puedes imaginar. Ahora, ¿no quieres remover a la gente físicamente? Pues acuerda con el equipo. Bueno, el que llegue tarde, el que no lave su plato, el que esté jetón, el día de la quincena que paguen va a tener que comprar tortas o pizzas a todos. O toda la semana va a tener que venir con esta camiseta naranja con fucsia y morado que está espantosa y de 3 tallas más grande, y así va a tener que venir vestido y visitar a los clientes y hacer cosas. O, ¿me entiendes? Pero lo que tú quieras, pero lo tienes que especificar antes de que empiecen a pasar las reglas. No te sientas el malo. Si la gente se le hace una locura lo que tú estás poniendo, no lo va a aceptar y se va a ir. Si se van todos, revisa tus reglas, porque lo más probable es que este grupo de gentes ya esté maleado, ya se sienta fuerte, pero otro grupo nuevo puede llegar y va a estar más willing, más dispuesto a seguir tus reglas. Y me gusta, que sí quería recalcar, primero, la parte que dices de no admitir responsabilidad, te suspende un día, esa me gusta mucho, dar esa opción, ¿no? Creo que es importante el poder, pasar un poco el poder también a las personas que están trabajando en la empresa, de poder igual, o sea, no es solo el cometer un error, sino también la actitud que tienes sobre los errores o las situaciones que suceden a tu alrededor. Y lo que te quería preguntar es cómo ha sido cómo reaccionan normalmente las personas al ser suspendidas cuando en la primera vez. Reaccionan bien porque ya es algo que ya se les dijo muchísimo. Se les dice a la hora que los entrevistamos, se les dice a la hora que les damos la inducción, ¿sí? Se les pone ejemplos, sus compañeros pasan a dar testimonios y les dicen las cosas son así. Entonces no lo toman mal, porque bajo advertencia no hay engaño, estamos todos preparados, ¿sí? Y también les decimos, si estás llegando tarde, llega, porque si no llegas, esa es una falta que se va a castigar con 3 días de suspensión. Todo está claro. No es que llegué tarde y, adivina que no te había dicho porque se me había olvidado, pero no puedes trabajar. No hay nada de eso. ¿Sí? Eso está súper claro. Pero te quiero decir una cosa a propósito de tu comentario. El caso de la chica que tuvo un accidente con los huevos de Pascua no es el mismo.
de alguien que no lavó sus platos o que dejó los guacales dentro de la camioneta. Lo quiero súper recalcar. ¿Por qué no es lo mismo? Porque lo de la chica fue un accidente. Claro. Si a la chica le hubiéramos dicho, por favor, las cajas las mueves de 6 en 6, no vayas a agarrarlas de 10 en 10 porque se te pueden resbalar. Y ella desobedece, entonces ya hay una consecuencia, pero no fue el caso. Ahora, al que tiene que descargar las cajas y al que tiene que lavar sus platos, que ya se le explicó, que ya probamos los sistemas, que ya hicimos todo esto, sí, es inmediato. Cuando nosotros estamos entrenando un Cookie Kid para que sea cajero, los 3 primeros días que es cajero, sus faltas no se las cobramos. Entendemos que están frente a algo nuevo, una caja registradora, tarjetas de crédito, Uber, Rappi, o sea, todas las cosas, lo entendemos, necesita entrenamiento y seguridad. Pero a partir del 4.º día, ya lo hacemos responsable de los errores que tengan. No es que así es y ya. Pero, por ejemplo, decirle a la gente, si llegas tarde, te vas a tu casa, eso es algo que no tienes que entrenar. O sea, llegas tarde y te vas a tu casa, y así. Y mucha gente no quiere hacerlo. Pero quiero dejar claro de que no le quiero decir cobardía porque se oye pero esta falta de valor, de tomar las riendas, o sea, a ti te toca. Y cuando no lo haces, te trae más caos que la posibilidad de caerle un poco mal a tus empleados. Y ya, espero que haya ayudado un poco este tema. Muy bien. Nos hablamos la próxima vez, entonces te quedaste pensando. Vale. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego, Mar. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.